Hace ya un tiempo estamos nosotros enfocándonos a la cultura del reino de los cielos. Y hoy como título para la prédica, a los que les gusta colocar y anotar, he colocado como título el mantener nuestra cultura. Porque la cultura actual no es amiga de los cristianos. Y a pesar de que yo creo que ya venimos unos 3 años hablando de cultura, nosotros de manera particular, y sé que hay otras iglesias que también están hablando de la cultura del reino, pareciera que estamos completamente desfasados en cuanto a la cultura. Cada vez vemos que el mundo es mucho más agresivo contra el cristianismo y nosotros estamos o permanecemos absolutamente quietos, pasivos, no hacemos nada y decimos, bueno, vamos a orar, pero la oración es importante, muy importante, pero abrimos generalmente nuestro corazón, nuestra mente a la cultura del mundo. Y lo ve uno con frecuencia. Ya desafortunadamente hay pastores y comunidades religiosas que han adoptado ya inclusive el lenguaje inclusivo. Y por ahí empieza el cambio. El cambio en lo que no es. ¿Sí? Por ahí empieza. Nosotros debemos aprender a vivir en un mundo que se opone a nuestras creencias y a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vivir, a nuestra cultura, sin dejarnos vencer por ellos. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el pasado en la iglesia de Corinto, que permitieron que la cultura que los rodeaba les infiltrara. Y cuando usted lee la palabra, ve que en Corinto había grandes problemas que se estaban presentando al interior de la iglesia. Y nosotros estamos en situaciones muy similares, muy similares. Cuando yo leo la palabra del Señor entiendo que dice la palabra que el corazón del hombre está lleno de perversidad, ¿cierto? ¿No lo han leído? Ok. Y cuando dice eso, está hablando de la gran mayoría de las personas. Si vemos la circunstancia del diluvio, cuando el Señor decide salvar a Noé y su familia, fueron salvados, rescatados solamente una familia y el resto pereció. ¿Por qué traigo el comentario? Porque nosotros como cultura somos lo que muchas personas pueden catalogar una contracultura, porque nosotros estamos en contra de la cultura del mundo y eso lo tenemos que tener en cuenta. La gente no ama la cultura cristiana y nosotros como cristianos tenemos que ser persistentes, tenemos que ser radicales, no fanáticos, radicales en nuestra posición. Cristo fue radical. El radicalismo se distingue en que yo muero por mis ideas. El fanatismo es al contrario, mato por mis ideas. Nosotros no somos fanáticos, somos radicales. Y es lo que tenemos que seguir viendo. Acompáñeme por favor para la base bíblica a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al verso 3 y vemos cómo verdaderamente, o qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, que es similar a lo que nosotros podemos ver hoy. 1 Corintios capítulo 3 verso 1 al 3. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber. ¿Listos? Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia y te pedimos que estés aquí con nosotros, que llene nuestro corazón, que llene nuestra mente, que llene nuestra vida con tu palabra, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, tu prédica, Señor, nos transforme, nos mueva, Señor. Que hoy podamos entender plenamente y caminar en tus propósitos. Oramos, Señor, para que tu palabra produzca el fruto de vida abundante, para que tu palabra traiga transformación, cambio, libertad, Señor, para que traiga sanidad sobre nosotros
y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que la podamos poner en práctica en Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que le tuvo que hablar a la iglesia de Corinto como a inmaduros niños en Cristo, que no podían recibir alimento sólido, o sea, no podían recibir una palabra sólida, fuerte, contundente, porque estaban acostumbrados a la lechecita, al consentimiento, al pobrecito, al tranquilo que todo está bien, al permisivo, buena palabra, al que no se preocupe, Dios es bueno y haga usted lo que usted haga, va a ir al cielo. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Y nos muestra algunas cosas, porque cuando usted sigue leyendo este capítulo de Corintios, ve el gran problema. Y yo tan solo traje unas cosas elementales, ¿cierto? Para que veamos cómo empiezan las cosas. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, no se están comportando como la cultura que no es de Dios. Lo mismo puede suceder en estos días en nosotros. O sea, nosotros encontramos creyentes que viven comprometidos con Cristo. Sí hay creyentes. Sí hay creyentes que quieren madurar, sí hay creyentes que quieren crecer espiritualmente. Por supuesto que los hay. Obedecen la palabra del Señor. Pero también hay personas, hay creyentes que no. Hay creyentes que son inmaduros. Hay creyentes, aunque no lo crean, que son lujuriosos, que han cedido a la cultura del mundo y han adoptado sus ideas, sus valores y sus prácticas. Y sin embargo, vamos al templo, levantamos las manos y declaramos que somos creyentes, sin darnos cuenta, para ser benévolos, de que han abierto su corazón a una cultura que no es la cultura del reino de los cielos, que han adoptado principios, valores, creencias, actitudes, o sea, que están caminando por caminos que no son el camino de Dios. En este tiempo de pandemia, cuando se reúne uno a reuniones o nos reunimos en grupos de pastores, el comentario es que cerca del 60% de las iglesias han perdido, cerca del 60% se ha perdido de las iglesias, de las personas que asistían a la iglesia, o sea, de la cantidad de cristianos que había, están asistiendo al templo entre el 40 y el 50% únicamente. Y esto es a nivel ya no solo nacional, sino también pastores de otros países nos dicen lo mismo. Dice, la gente no ha querido volver a la iglesia. Y asistir a la iglesia, aunque nosotros lo decimos constantemente, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra esencia, es parte de nosotros. Tenemos que ir a celebrar el Día del Señor. Uno, porque es un mandato. Y dos, porque es donde crecemos, es donde aprendemos, es donde conocemos la palabra, recibimos la palabra y vamos edificando como cuerpo. Yo sé que cada uno de nosotros en su casa lee, ora, es lo normal, es lo que hay que hacer. Y edifica su vida a través de la lectura. Pero ¿cómo crecemos como cuerpo si no estamos unidos? Si no estamos juntos. Si no hacemos amistades, si no tenemos la coinonía, el compañerismo que la iglesia debe tener. Y eso solo se puede aquí en la presencialidad. Entonces, el enemigo está atacando violentamente y estamos dejando que esos valores lleguen y entren dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Creta, le escribió una carta a Tito, un apóstol o un pastor local, en el cual le decía o le pedía que por favor luchara fuertemente contra esa cultura y que organizara en la iglesia lo que tenía que ser organizado, para que la iglesia caminara como Dios quiere que la iglesia camine. Yo me veo en la obligación de decirle a la iglesia, abramos los ojos, porque los tiempos que estamos viviendo no son buenos, no son buenos. Y no se trata de economía, no se trata de salud, no se trata de crisis alimentaria, que eso puede venir, que gracias a Dios se ha demorado, no ha llegado. Ya he escuchado información que dice que de pronto no llega a Colombia
gloria a Dios. Pero hay otros países que la pueden sufrir y eso a nosotros nos tiene que doler. No podemos ser indiferentes. Yo no estoy aguantando hambre, allá están aguantando hambre, ay Señor, pero yo no. No, tenemos que ser nosotros solidarios. Pues no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no se trata únicamente de eso, se trata de lo que está pasando a nivel del avance de los propósitos de Satanás. Aquí quiero hacer una especie de paréntesis porque yo sé que hay personas que dicen, pero es que la palabra del Señor dice que eso va a pasar. Pero claro que va a pasar. ¿Por qué? Pues por la misma indiferencia de nosotros. Pastor, pero es que eso no lo puede tener usted así toda la gente salga a evangelizar. Yo sé que no se puede, pero cumpliríamos el propósito del Señor que dice que hasta que toda persona escuche el evangelio. Y cuando toda persona escuche el evangelio han tenido la oportunidad de decir, abro mi corazón a Cristo, lo reconozco como Señor y Salvador y hemos cumplido nuestra misión. Y qué bendición que venga el Señor. Y qué bendición que venga el milenio, y qué bendición que se acabe todo esto y nosotros estemos en la presencia de Dios. Pero mientras llega eso tenemos que cumplir nuestra función. Románticamente nos hemos quedado muchas veces en que somos el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero con románticamente? Que dice uno, somos el cuerpo de Cristo, ay qué hermoso, sí. Pero el cuerpo de Cristo aquí cumplía funciones muy importantes, ¿o no? Estaba liberando personas, estaba llevando la palabra, estaba sanando enfermos, estaba preparándose para el sacrificio. Estaba en contra de la cultura de ese tiempo. Estaba enseñando la cultura del reino de los cielos. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hacía cuando estaba aquí en la tierra. Ya no es tiempo de esos romanticismos de que sí somos el cuerpo de Cristo, gloria a Dios, aleluya. No, somos el cuerpo de Cristo y funcionamos como Cristo funciona. Debemos hacerlo, debemos enseñar, debemos llevar la palabra, debemos vivir como Él vivió, debemos congregarnos. Al fin y al cabo la misma palabra es la que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la congregación no es simplemente para que las iglesias se vean llenas, no, es para que los creyentes estén llenos del Espíritu Santo. Dios sustenta la iglesia. Y en este caso veo con mucha razón lo que el Señor pone en el corazón de uno. Y lo repito otra vez porque alguna vez un pastor me dijo, el pastor que me ordenó, lo amo en mi corazón. Pero ese consejo no se lo recibí. Pastor, nunca le diga a la iglesia que usted no vive de los diezmos porque entonces dejan de diezmar. Y dije, pastor, yo no vivo de los diezmos. Dios me sustenta a mí. Y se ha cumplido la verdad. Y entonces yo digo, las iglesias no tienen que estar llenas para que la gente diezme. No. Las iglesias tienen que estar llenas para que la gente sea salva. Que Dios sustenta la iglesia. El problema del diezmo es problema de él, de la persona con Dios. Es un mandato. Eso es parte de la obediencia de nosotros. Es parte de rendirnos a Dios. El que quiera bendición económica, que sea generoso. El que da, recibe en abundancia. Y se cumple la palabra. Y la palabra de Dios nos habla abundantemente de la protección, de la provisión, de todo lo que Dios hace para el que diezma. De manera que eso no es un problema mío. Ese es un problema de Él con Dios, de cada creyente. Yo estoy en la obligación de enseñarlo, pero claro que sí. Pero las iglesias se sustentan con los diezmos, se sustentan con lo que Dios trae, el recurso que Dios trae. Porque tenemos un Dios poderoso. El obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Y nos hemos equivocado pensando que únicamente el salario de pronto viene del diezmo. El salario viene de que usted haga bien la obra, porque Dios es un Dios poderoso y Dios le va a suplir sus necesidades porque eso lo prometió a él. Entonces, decíamos, el apóstol Pablo dejó a Tito para que instruyera a la iglesia. Tito capítulo 1, versos 5 al 9, porque es lo que nosotros tenemos que vivir, es lo que nosotros tenemos que hacer como personas, pero también tenemos que buscar que sea hecho en la iglesia en general, o sea, con cada creyente. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di.
Y aquí, cuando estaba haciendo la palabra, dice Señor, aquí habla de los ancianos de la iglesia. Sí, es claro, lo entiendo. Pero es aplicable a cada creyente, porque el creyente no debe vivir diferente al anciano. Tenemos que vivir exactamente igual. Que el anciano cumple una función dentro del cuerpo de la iglesia, sí. Dentro de la organización, sí. Pero cada creyente debe vivir como viven los ancianos, o como viven los creyentes. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y esta es una palabra que no es solamente para los ancianos, vuelvo y repito, es para los creyentes, es para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Dios? Que debemos vivir en santidad, que debemos ser intachables. Ahora, Él entiende que nosotros somos humanos, claro que sí, pero no excusa eso para decirnos que su conducta sea tan excelente que aquellos que no creen en mí se avergüencen el día que estén delante de mí. O sea, nosotros estamos llamados a vivir de una manera extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria no estoy hablando de la economía y de la riqueza y del lujo, estoy hablando de nuestra calidad humana. Debemos ser excepcionales, cumpliendo todo lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso el Señor dice, sin mancha y sin arruga. Debemos esforzarnos, debemos ser nosotros o mantenernos firmes en la palabra de Dios. Y esa es la clave, esa es la clave. Que nosotros podamos mantenernos en la palabra de Dios es lo que nos permite a nosotros caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y desafortunadamente hoy se ha venido abandonando en alguna manera el caminar en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, conocer, estudiar la palabra de Dios, mantenernos en la palabra de Dios. Es desafortunado. Y sé que en las redes sociales, cuando salga el servicio por las redes sociales, no va a ser tan popular lo que voy a decir, pero es la verdad. Uno encuentra creyentes que en su vida, si lleven años, no han leído una sola vez la palabra completa. Y es duro en eso, porque ya cada uno de nosotros por lo menos si es poquito, una sola vez teníamos que haberla leído. Por lo menos una vez. Porque ¿qué es lo que nos da vida? La palabra da vida. ¿Qué es lo que nos instruye? ¿Qué es lo que nos libera? ¿Qué es lo que nos sana? La palabra. Entonces nosotros tenemos que estar alimentados de la palabra. Pero hemos cambiado, por eso hablamos de la cultura, mantener nuestra cultura por la cultura del mundo. Con tal de que me tome una pildorita, está bien. Y entonces hacemos el devocional con un versículo chiquitico y una explicación de una persona que lo leyó y seguramente recibió, no voy a decir que no, de pronto recibió de Dios una instrucción, una exhortación bonita, agradable, útil, sí, pero no es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La palabra de Dios. Lo explico yo de esta manera y yo sé que ustedes lo han escuchado. ¿Cuánto tiempo podríamos vivir comiendo una galletica diaria? Si mi alimento es una galleta diaria, ¿cuánto tiempo puedo vivir? ¿Cuánto tiempo dura mi salud? Uno se va desnutriendo, uno se va agotando. Y una persona literalmente con una galleta al día, yo no creo que dure un año. La verdad. Y nosotros nos alimentamos espiritualmente a veces con una galletica. A veces ayunamos
muchos días. Me refiero a no leemos la palabra. Y por eso el apóstol Pablo nos decía que no nos pudo hablar como a maduros, sino como a niños. En que la palabra que es firme, fuerte y verdadera, que viene de la exhortación, no se recibe, porque me confronta y eso no me gusta. No, nosotros tenemos que estar acostumbrados a la palabra, firmes en la palabra. Nosotros estamos rodeados de una cultura secular, la cual está dominada por el materialismo, la inmoralidad, la perversión. Las personas viven desafiando los mandamientos de Dios. Eso lo vemos a diario. Y piensan que no va a pasarles nada, que no va a pasar nada. Entonces, el peligro que nosotros estamos enfrentando es esa influencia que muchas veces es sutil, ya cada vez es menos sutil, pero todavía sigue siendo sutil, que infiltra nuestros pensamientos a través de los medios de comunicación, a través de el contacto con las demás personas, y nos dejamos nosotros permear por no mantenernos en el propósito que Dios quiere, por no conocer la palabra. Nos va dañando nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestras familias, nuestros hijos, la iglesia. Va adoptando las filosofías y los valores del mundo, y la única manera de combatir esto es aferrándonos a la palabra de Dios. A veces, aún entre el mismo pueblo cristiano, nos acusamos de fanatismo, de religiosidad, sin entender que muchas veces la persona que se mantiene firme en la palabra es una persona que quiere ser radical en sus costumbres y que no ha abierto su corazón a la cultura del mundo. Hace tiempo se está hablando de que cristianismo no es religión, ¿no? O sea, que cristianismo no es esa relación con mi deidad en la que Él es el que manda y yo soy el que obedezco, sino que es una manera de vivir, un estilo de vida, lo cual no es verdad. Un estilo de vida no tiene nada que ver con la religión. Pedro y Pablo tenían estilos de vida completamente diferentes. Lo que compartían era su religión, su relación con la deidad, era igual. ¿Ve? Y yo sé que todos los creyentes tenemos estilos de vida diferentes, en todas las iglesias. Usted mira una iglesia y pregúntele a una persona, ¿el estilo de vida de su merced es igual al mío? No necesariamente. ¿Qué compartimos? Nuestra creencia en nuestro Padre Celestial, como Él lo dice, como Él lo determina. Y otras caballos de batalla que han venido proclamando, gloria a Dios, hace rato no los escucho, y es que les dio por decir que es que cristianismo no es religión y cristianismo no es doctrina. Hay pastores que decían eso, cristianismo no es doctrina. Digo yo, discúlpeme, ¿cómo que no es doctrina? ¿Qué es la palabra de Dios? Nuestra doctrina. Entonces, cuando yo le quito el piso de la doctrina al cristianismo, le estoy quitando la importancia de la palabra. Mire cómo ha avanzado los mal llamados progresistas. Para traer un ejemplo claro aquí en Colombia, que estamos en Colombia. ¿Qué hacen las disidencias de los grupos guerrilleros con los jóvenes, con los niños, con los adultos? Los adoctrinan. Y duran años adoctrinándolos. Y hoy día esos son los que han relevado los mandos, que han ido matando, los que caen, o los que sinvergüenzamente se entregan para recibir una condena en el Senado. Entonces, porque ni arrepentimiento hay. No hay arrepentimiento. Y ellos están así porque han ido adoctrinando. Nosotros hemos sido adoctrinados, nuestros hijos, las juventudes, nos llevan adoctrinando años, décadas. Y por eso el mundo está como está. Y entonces nosotros los cristianos
cristianismo no es doctrina. Discúlpeme, entonces, ¿en qué estamos? Si la palabra de Dios para nosotros es nuestra regla de vida, es nuestra doctrina, es lo que nosotros tenemos que enseñar, es lo que nosotros tenemos que conocer, es lo que el Señor nos dice: en todo sean ustedes iguales en su manera de pensar. No está diciendo que seamos robots, sino que nosotros tenemos que conocer la palabra y todos pensar conforme a la palabra de Dios, tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única guía. La palabra de Dios es la que nos alimenta, nos lleva. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, porque esta guerra cultural es en la mente. ¿Y qué tenemos en la mente? Las ideas, que son las que si nosotros les dejamos pasar al corazón y se vuelven una conducta en nosotros. Y quise traer este versículo de 2 Corintios 10, 5, porque es un arma poderosa que nos da Dios para que nosotros podamos mantener nuestra cultura. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y es lo que han dejado de hacer muchas personas: someter los pensamientos que el enemigo envía al campo de batalla para que se sometan a Cristo. ¿Por qué será que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que someter los pensamientos a Cristo? Porque son fundamentales en nuestra vida, porque es lo que transforma nuestro ser, porque es lo que hace nuestra mentalidad, es lo que nos forma a nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto, que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento que se levante en su mente, en su corazón, en contra del conocimiento de Dios, llevarlo a la cautividad. Y ejemplos prácticos tenemos muchos. Ay, estoy cansado hoy domingo, yo como que no quiero ir a la iglesia. Señor, llevo a la cautividad, a los pies de Cristo, este pensamiento, Señor. Lo echo fuera, porque tu palabra dice, Señor, que debo congregarme. Que primero Dios, tuve 6 días para poder descansar, el sábado es para que estemos en la casa, tranquilo, Señor, tú me das paz, de madrugar nadie se muere. Voy a escuchar la palabra de Dios. Y nos falta ser verdaderamente firmes en esto. Tan solo como un ejemplo. Señor, es que estoy pensando que definitivamente tú no me amas. Mentiroso, Satanás. Llevo este pensamiento a la cautividad de Cristo. Porque dice la palabra del Señor que Él desde antes de que nosotros fuéramos sus amigos nos amó. Tanto ha amado el Señor al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Si eso no es amor, entonces ¿qué es amor? Si no es amor, la misericordia que ha tenido, que Él mismo dice, lo que ustedes tienen por tardanza es misericordia, esperando a que nosotros hagamos lo que nos corresponde, llevar la palabra y llevar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Todo lo que se oponga en su corazón, en su mente, le repito, a que usted viva como Dios nos dice que vivamos, debe llevarlo a la cautividad. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado, de manera que nuestros pensamientos se puedan amoldar a lo que Dios quiere que nosotros tengamos y nos amoldemos. Filipenses 4, 6 al 8, que para mí es, yo le digo a esta última parte, el verso 8, el hígado del creyente, que es el que transforma, filtra, cambia todo lo que nosotros necesitamos ser cambiados, filtrados y transformados. Pero fíjese que desde el verso 6, Filipenses 4, 6 al 8, desde el verso 6 nos está dando la clave para que nosotros podamos tener una mente sana, limpia. No se inquieten por nada. Más bien, en vez de estar usted inquieto, en vez de estar usted chismeando, en vez de estar usted haciendo cosas que no le corresponden hacer, dejando que el temor entre en su corazón, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, o sea, orando y clamando a Dios, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese que no es en vano que el Señor dice, ojo, porque si usted en vez de estar temeroso, en vez de estar distraído, en vez de estar en otros asuntos, en toda circunstancia no se inquieta, más bien en toda ocasión ora y clama, Él guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos. O sea, Él cuida nuestra cultura. El campo de batalla es la mente y no nos estamos dando cuenta. O si lo escuchamos, lo dejamos a un lado y seguimos dejando que nuestra mente sea cautivada por el enemigo. A través, vuelvo y digo, de los medios de comunicación, de la cultura del mundo, de las conversaciones, de las lecturas, de las actividades que estamos nosotros haciendo y realizando. Basta escuchar, una vez más digo, la música. Hoy, por donde usted vaya, si usted va en un carro, si va en el Transmilenio, ya usted escucha música en todo momento, ¿cierto? En cualquier lugar, la música que está dominando la cultura en este tiempo es música que tiene letra inmoral. Y los niños están siendo bombardeados constantemente de esa inmoralidad. Y la gente no se da cuenta. Y los papás están ciegos. Y no saben que están, cuando ellos colocan el radio, están escuchando y moviéndose y haciendo lo que quieren hacer, están dejando que sus hijos se estén llenando su corazón, su cabecita, su corazoncito de estas cosas que están escuchando. Tal vez el adulto diga, no, es que este simplemente es una canción. Yo le voy a decir a mi hijo que no viva así, pero sin saber que su hijo está adoptando dentro de él eso como normalidad. Lo están adoctrinando, es verdad. Y nos las cantan y nos las cantan por la televisión. Una de las estrategias de ese adoctrinamiento es que ya nos dicen las verdades de frente y nosotros pensamos que es mentira. ¿Es verdad? Hace unos meses, digamos un año, con toda esta lucha que vienen promoviendo contra la comunidad homosexual, salió un joven en una de las redes sociales diciendo, y vamos por sus hijos, y ya no nos pueden perseguir, y ahora pueden venir al colegio y les podemos enseñar de esto y esto y esto, y los vamos a transformar. ¿Sí se acuerdan? Y es verdad. ¿Y qué pasó con eso? Nada. No pasó nada. En los comerciales de televisión están cambiando nuestra cultura. Ahora uno ve un comercial de televisión, ya la televisión en Colombia también ya es internacional. La mayoría de las personas tienen canales de otros países, ya pues están los canales colombianos, pero mucha gente ve los canales que vienen por la televisión internacional. Y entonces en los programas aparece una pareja homosexual diciendo cómo añorábamos el momento en que ninguna persona vea que hay familias diferentes y salen dos hombres abrazaditos, arrunchaditos. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Acostumbrando a aquellas generaciones que están creciendo a que eso es normal. Entonces, sigamos leyendo, dice, usted no se inquiete, más bien ore, clame, pero por supuesto haga lo que tiene que hacer. Cuando le digo no se inquiete, o la palabra dice no se inquiete por nada, no quiere decir que no sea proactivo, que sea impasivo, no. No deje que esto dañe su corazón, no deje que el temor, más bien clame a Dios. Y dice, verso 8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y en la versión Reina Valera dice, en esto pensad. O sea que nuestros pensamientos tienen que estar en estas cosas, en lo verdadero, en lo respetable, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, y no en lo contrario. Y aún personas de las iglesias tienen sus pensamientos en lo que no es de Dios.
no en lo que es admirable, no en lo justo, no en lo puro, no en lo amable. Y simplemente pensamos que Dios nos acepta tal y como nosotros somos. Y la palabra del Señor no dice eso. Dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y no solamente es para darnos el ejemplo de que tenemos que ser santos. Cuando nos dice sean santos como Él, ¿a qué nos estará invitando? ¿A que seamos santos de cualquier manera? No. En alguna medida nos está diciendo, mire el nivel de la santidad que nosotros debemos tener. Buscar la santidad. ¿Por qué nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios? ¿Por qué es la palabra la que nos puede salvar? En primer lugar, por la naturaleza de la Biblia. La Biblia es escrita por Dios. Él es el autor de la Biblia. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, sé que ustedes lo conocen, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pero quiero centrarme en la primera parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. Él no la escribió, no la escribió, pero la inspiró. Cuando usted hace hoy una carta a través de su computador, podríamos decir que técnicamente usted no la escribe, es el computador. Cuando usted va poniendo el dedito en cada una de las letras, el computador es el que va colocando el signo, ¿cierto? La letra. Pero, ¿quién la está inspirando? ¿Usted? Eso es un ejemplo un poco, no necesariamente muy exacto, pero es un ejemplo que nos ayuda a decir, oiga, es que Dios inspiró al que la escribe. ¿De quién es la autoría? De Dios. La Biblia es palabra de Dios, por eso debemos aferrarnos a la Biblia. Por eso el creyente tiene que creer, perdóneme la redundancia, que la Biblia es palabra de Dios. Y en algunos lugares se aceptan teologías que empiezan a contender en cuanto a esto. Y no se trata de decir, oiga, qué ignorancia, es que el conocimiento es súper amplio. Hay teologías que dicen, mire, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la palabra no es el continente de la palabra de Dios, o no es el que contiene. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, por eso debemos aferrarnos a la Biblia. ¿Por qué más? Porque la Biblia es la verdad y es el cimiento de nuestras creencias. La Biblia es la que nos permite a nosotros ajustarnos como cuerpo y que todos nosotros podamos caminar en una misma dirección, respetando nuestra individualidad y nuestro carácter. Pero la Biblia es la que nos orienta a nosotros a tomar nuestras decisiones. Cuando dejamos de lado la palabra, por eso es que vemos creyentes que ante la misma circunstancia deciden cosas diferentes. Entonces, la Biblia es la verdad. Juan 8:31 al 33, porque esto no lo estoy diciendo yo únicamente, esto es lo que dice la palabra. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, podríamos decir fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, la Biblia es la verdad, porque la Biblia son las enseñanzas de nuestro Padre Celestial y es nuestro cimiento para nuestras creencias. Todo lo que nosotros creemos está basado en la palabra de Dios. Y habrá personas que pueden llegar a decir esto es reduccionista. No, no es reduccionista. Es la base firme de nuestra creencia. Es la base de nuestra fe. Es nuestra doctrina. Nosotros no podemos tener una doctrina diferente a la palabra de Dios. No podemos tener una doctrina diferente.
Nosotros no podemos decir, sí, la palabra más aquello, porque estaríamos cayendo en el ámbito de las sectas que asumen algunos postulados del ser humano más la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la que a nosotros nos permite caminar, ver, actuar, decidir, entender, orientarnos. Es a través de la palabra. ¿Por qué más? Porque la Biblia es eterna. O sea, la Biblia, aquel que le diga que la Biblia está desactualizada, está mal. No está diciendo la verdad. La misma palabra lo dice, Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siempre es actual. La palabra de Dios estaba perfectamente contextualizada en el tiempo de Noé, ¿cierto? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. 2000 y pico de años después, ¿está fuera de contexto? No, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Como dice el dicho, con nuestros propios ojos. Estamos viviendo. La palabra es siempre actual y es eterna. ¿Para qué nos da Dios la Biblia? Para ser salvos. El Evangelio es un plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos declara cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados por medio de la fe y así poder ser reconciliados con Dios. Fíjese lo importante de la palabra. Sin la palabra usted no podría ser salvo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y la salvación por qué viene? Por fe. ¿Sí o no? La salvación es por fe. Y si la fe viene por el oír la palabra es importante dentro de mi salvación, pero por supuesto que sí. La palabra es fundamental. Para eso el Señor nos da la Biblia, para que podamos ser salvos, para poder vivir en santidad, para podernos aferrar a sus enseñanzas y podamos ser transformados. El Señor nos da la Biblia para que nosotros podamos conocer la verdad y defender nuestra fe. Por eso debemos conocerla, por eso debemos nosotros leerla, por eso debemos nosotros estudiarla. Por eso nosotros debemos estar en contacto permanente con la palabra, no con versículos aislados, no, con la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios es la que nos permite ser sanados, limpiados, perdonados, transformados. Es la que produce fruto en nosotros. O sea, la importancia de la palabra a veces creo que no la entendemos. Y es fundamental que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Pero es que yo ya la leí una vez. Sí, sígala leyendo. Porque en la medida en que usted siga leyendo y siga avanzando, la revelación es continua, la revelación es progresiva. Si usted ya la leyó, si usted la vuelve a leer, no me vaya a decir que usted no tiene más profundidad en el conocimiento de la palabra. Oiga, yo ya había leído esto, pero nunca lo había visto de esta forma. Cada vez tengo más conocimiento, cada vez tengo más revelación, más intimidad y más profundidad con Dios. Esa es la palabra, por eso tenemos que leerla. Para eso Dios nos da la palabra. ¿Cuál es el poder de la Biblia? ¿Cuál sería el poder de la Biblia? Pues la Biblia nos permite vivir una vida plena. ¿Cuántas veces queremos nosotros tener una vida completamente excelente, buena, plena? ¿Quién de nosotros quisiera tener una vida plena? Amén. Gloria a Dios, ¿sí o no? Todos, creo yo. Mire, Salmo 1, verso 1 al 3. Y dígame si esto no es una vida plena. Dichoso el hombre, y está hablando del género humano, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. O sea, ¿en qué se está deleitando? En la palabra se deleita,
y día y noche medite en ella. El resultado es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. ¿Eso no es una vida plena? ¿Y de qué depende? De acuerdo a lo que acabamos de leer, de deleitarnos en la palabra de Dios. De no estar nosotros siguiendo el consejo de los malvados, mantener nuestra cultura, no dejar que la cultura del mundo venga y llegue a nuestro corazón a través de las ideas, de los pensamientos, de las costumbres que nosotros queremos adoptar. No, mantener nuestra cultura a través de la palabra de Dios. No deleitarse en la senda, no detenernos en la senda de los pecadores, ni cultivar la amistad con los blasfemos. Ojo con esto, por favor. No estamos discriminando, estamos nosotros teniendo claridad en lo que tenemos que hacer. Porque la palabra del Señor es clara. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Que sus amigos que no creen en Dios cada vez estén más influenciados por usted a través de su vida y de la palabra que sale de su boca, y no que sea al contrario. Que ellos sean los que le estén llevando a usted. Camine y me predica en el bar, camine y me enseña en la discoteca, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. No es. La palabra de Dios nos permite tener fortaleza para vencer al maligno. ¿Que Satanás existe? Claro que existe. Es el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿A través de qué vencemos al maligno? A través de la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra, no puede vencer a Satanás. Usted puede decir, no, yo tengo fe, no, yo tengo poder, no, yo soy fuerte. Si usted no conoce la palabra, esto dice la palabra, no soy yo. Es la palabra de Dios la que lo dice. Si usted no conoce la palabra, no puede vencer a Satanás. El Señor Jesucristo, que es la palabra, ¿con qué lo venció? Con la palabra. Cuando fue al desierto a tentarlo, Satanás le citó la palabra. El Señor Jesucristo, ¿con qué lo venció? Diciéndole, no, yo soy fuerte. No, con la palabra de Dios. Escrito está, sí, Señor. De manera que nosotros tenemos que conocer la palabra para poder vencer al enemigo. Van a venir muchas ideas que querrán transformar nuestra manera de pensar. Solo a través de la palabra usted puede decir, Señor, esta idea no corresponde. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo y mantengo la cultura. Tenemos nosotros que mantener nuestra cultura. La palabra nos asegura la respuesta del Señor. ¿Cuántas veces no estamos orando y pidiéndole a Dios respuesta por las cosas? Yo creo que todos nosotros tenemos oraciones que están ahí repetitivas al Señor. Señor, por favor, mira, respóndeme esto. ¿Sí o no? Pues la palabra de Dios es la que nos asegura esa respuesta. Juan 15:7. Juan 15:7. Y esto tiene que ver con el hecho de que si la conocemos, si nosotros verdaderamente estamos en ella, estos son principios que permanecen dentro de nuestro corazón. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y entonces, ¿por qué no he recibido lo que estoy pidiendo? ¿Será que me falta permanecer en Él? ¿Y que sus palabras permanezcan en mí? ¿Será que me está formando todavía en algunas cosas? ¿Todavía no estoy listo para la bendición? Métase con la palabra de Dios. Permanezca en Él, que la palabra de Dios permanezca en usted, porque lo que Dios promete se cumple. Y si Él dice, si usted permanece y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran.
Entonces, nosotros tenemos que permanecer en la palabra por eso, porque nos asegura la respuesta de Dios. La palabra de Dios nos da esperanza. Estamos en un mundo desesperanzado, ¿o no? ¿Cuántas personas se suicidan por falta de esperanza? ¿Cuántas personas toman decisiones equivocadas porque no tienen esperanza? Y la palabra de Dios nos da esperanza. Romanos 15:4. De hecho, todo lo que les escribo en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué es lo que nos mantiene o qué es lo que nos alienta a mantenernos animados o alentados por las qué? Escrituras. O sea, cuando usted está agobiado, la palabra lo levanta. La palabra le da esperanza. La palabra es Dios. Dios nos levanta a través de su palabra. La palabra aviva y fortalece nuestra fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué vida o qué respuesta podríamos tener si nosotros tuviéramos una fe poderosa? ¿Cómo se imagina usted como ser humano teniendo una fe poderosa? ¿Cierto? Si la palabra dice que si tuvieran fe tan solo, tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a este monte, trasládate de aquí para allá, y el monte lo haría. Y si nosotros tenemos una fe fuerte, férrea, ¿cuánto más podemos hacer? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios es imposible crecer en la fe, porque la palabra es la que nos alimenta la fe. Cuando usted tiene fe sin palabra de Dios, no es la fe en Cristo, es la llamada superfe, que todo el mundo lo recita, que no conocen a Cristo pero la recitan. Lo que crees, lo creas. Es correcto. Es creer en Cristo. Entonces, la fe que nosotros tenemos viene de la palabra de Dios. La palabra nos ayuda en nuestro nuevo nacimiento. Necesitamos ser ayudados en esto. Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, nosotros nacimos mediante ¿qué? La palabra. Nos mantiene, nos ayuda en nuestro nuevo nacimiento. Reconocer al Señor Jesucristo, abrir nuestro corazón a Él, entender que somos nosotros, que estábamos nosotros condenados al pecado, condenados al infierno por el pecado, y recibirlo en nuestro corazón es el primer paso. Pero ¿qué nos mantiene en nuestro nuevo nacimiento? La palabra de Dios. Por eso vemos personas que un día dijeron, sí, yo abro mi corazón a Dios, pero si no se mantienen en la palabra, ¿qué pasa con ellos? ¿Se enfrían? Pero pastor, si es que la salvación nunca se pierde. Discúlpeme, ¿no dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador que la semilla fue sembrada y después vino ¿qué? El enemigo y la robó? Y no dice que los problemas también la marchitaron. O sea, ¿eso no es palabra? Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No es solamente un día emocionados decir sí, abro mi corazón, es vivir como la palabra de Dios nos dice. Es el resultado, vivir de eso es el resultado de mi confesión. Es entender que Jesús de Nazaret es el Cristo y es dejar que el Espíritu Santo transforme mi vida. Pero es un acto que es complementario, es integral. Reconozco y vivo a través de la palabra mi vida.
nos instruye y capacita para la obra de Dios. Y podríamos entonces un poco entender por qué la iglesia en general no estaría haciendo la obra, porque no se promueve la lectura de la palabra. No se promueve la lectura de la palabra. Nosotros vemos que hay muchos lugares donde nos dicen, mira, el devocional de este año es este librito que escribió Perencejo. ¿Importante el librito de Perencejo? Sí, es importante, es bueno, no le quito el valor. Pero el devocional de cada iglesia, cada año, ¿qué debería ser? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Después de leer la palabra, lea el librito. Gloria a Dios. Pero la palabra es la que nos capacita para la obra de Dios. Según de Timoteo 3, 16, 17, ya leímos la primera parte, ¿se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. O sea, la palabra es la que nos capacita para eso. ¿Para qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El descuidar la palabra de Dios es lo que hace que la iglesia no esté siendo tan eficaz como debería ser. Porque nosotros deberíamos estar trastornando la cultura del mundo, no el mundo trastornando nuestra cultura. Tenemos que aprender a mantener nuestra cultura. La palabra de Dios nos limpia. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Cuando usted acepta la palabra de Dios, cuando usted deja que pase por su corazón, la palabra le limpia. La palabra le limpia. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo coloco del monje viejito y el joven? El canasto. Esa es la palabra de Dios. Lo va limpiando, lo va limpiando. La palabra nos transforma. Isaías 55, 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, que es un ejemplo que nosotros vemos y es una realidad y lo comprobamos porque lo vemos. Llueve, la tierra se moja, la semilla recibe el agua y va creciendo, y después de eso nosotros nos alimentamos. Dice verso 11, así también, o sea, así como lo ve usted en lo material, así también la palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y el propósito de Dios por su palabra es transformarnos. Es hacer de nosotros nuevas criaturas. Es que nosotros caminemos en el propósito que Él tiene. Es que la palabra sea luz y lámpara para nosotros. O sea, nos muestra el rumbo y nos muestra el camino. Es que nosotros vivamos diferente. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Mantener nuestra cultura es imposible sin la palabra de Dios. ¿Se acuerda que el Señor nos dice que debemos instruir al niño en el camino correcto? Y nos insta a que nosotros enseñemos la palabra en todo momento. Ata estos mandamientos, estas palabras, escríbelas, enséñalas, incúlcalas. Nosotros no podemos mantener una cultura sin enseñarles la palabra de Dios. Si nosotros seguimos callados, va a llegar el momento en que pasa lo que pasó con Israel en Egipto. Cuando murió José, llegó un momento en que ningún israelita conocía a Dios. Eso es terrible, ¿sí o no? Pues nos está pasando lo mismo. Nos está pasando lo mismo. ¿Cuántos jóvenes en las universidades conocen a Dios? En los colegios. ¿Cuántos adultos conocen a Dios? Somos minoría porque hemos dejado de hacer nuestra tarea. Y aquí no se trata de mayorías o minorías, pero sí se trata de saber que tenemos que hacer el propósito que Dios tiene para nosotros. Mantener nuestra cultura.
Esto es una guerra cultural. No se deje engañar. Esto es una guerra cultural.